El día de ayer, bueno, veíamos cómo a partir de un motor, decíamos nosotros que esta parte naranjita era un embobinado, es decir, este, alambre de cierto calibre, dependiendo del motor que queremos construir, enredado alrededor de un tubo, ¿sí? Y sostenido por otro tubo, o sea, este es un tubo, el amarillo, y el blanco también es otro tubo, y afuera está el embobinado. Entonces, nosotros metemos dos imanes, ¿ok? Buscando la manera de que uno, su carga sea negativa y el otro positiva. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, se cargan de tal manera que la parte de arriba quede positiva y esta de abajo quede negativa, porque todos los imanes tienen dos polos. Entonces, una vez que logramos obtener este tipo de imanes, yo los pongo así curvitos, pueden ser, de hecho, son cuadrados los imanes. Y yo lo pongo así para que entendamos que va a girar al momento que cambiemos la fuerza, que cambiemos la electricidad. Aquí, este imán, la parte de arriba va a ser positiva y este imán, la parte de abajo va a ser negativa. Voy entonces a aplicarle una corriente eléctrica aquí que sea negativa para que atraiga el polo positivo hacia acá. Entonces, este metal va a permanecer volteando hacia arriba como una brújula y este hacia abajo como otra brújula, buscando el polo negativo, el polo positivo. Este negativo busca el positivo y este positivo busca el negativo. Bien, al momento que yo invierto las polaridades, ¿ok? Entonces, cuando este se convierte en positivo, este inmediatamente se cambia, gira, sube para la parte de arriba porque es rechazado el otro y el otro es jalado hacia arriba y se vuelve hacia arriba. Si esto yo le pongo una electricidad que dijimos fuerza alterna, una corriente alterna que esté cambiando de polo constantemente, bueno, pues se convierte al negativo, luego al positivo, luego al positivo, luego al negativo, y así constantemente va a estar girando ese motor, provocando que esta polea genere también electricidad. Bien, entonces aquí lo que estoy haciendo es, bueno, que un motor. Yo puedo amarrar aquí en una estrella y hacerla que gire y puedo ponerle una rueda y voy a inventar un vehículo que se mueva con electricidad. Aquí no estoy tratando de generar electricidad, aquí estoy tratando de aprovechar esta electricidad para mover esta polea que voy a convertirla ya sea en un molino, en un ventilador. Este es un ventilador, si le pongo aspas aquí, empieza a girar y empieza a aventar aire hacia los lados. Este es el principio entonces que vimos ayer de cómo funcionaba un motor. Básicamente, es toda manera de recordatorio. Eh, Se me traba un poquito, permítanme. Está tardando un poco es mi computadora, ya no sé si es la computadora o el internet. Ok, y aquí les presento entonces el material con el que vamos a trabajar ahora. ¿Qué se refiere? Vamos a ver, un poquito lenta mi compu, pero aquí va. Bien, dice, un circuito eléctrico, dice, es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica. Como el motor, así como vemos que llega una corriente por un lado y llega por el otro, pero estamos aplicando una corriente alterna, no hay cierre del circuito, está constantemente cambiando y es específico para los motores.
Los focos, las licuadoras, los refrigeradores funcionan con ese tipo de energía. Las televisiones, los taladros, todo lo que conocemos funciona de esa manera, con corriente alterna, es decir, va cambiando de positivo a negativo, negativo a positivo constantemente. La corriente eléctrica entonces es un movimiento de electrones, ¿sí? Entonces cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. Para esto se analiza la resistencia de la materia respecto al paso de los electrones a través de ellos. El contenido del material es el que va a permitir que los electrones viajen a través de un medio determinado. En un cable, por ejemplo, bueno, el cable es conductor, tiene metal, entonces, bueno, se facilita. Pero si yo trato de hacer circular por el aluminio, va a tener una resistencia más lenta todavía, o sea, los electrones van a viajar de una manera más lenta eh, que en el cobre. El cobre o en el oro va a ser a una velocidad, los electrones se van a desplazar de una manera maravillosa, rapidísimo. Entonces, ah, de acuerdo pues al material con el que estamos trabajando, ¿ok? Vamos a ver, antes de que se me olvide, porque luego se me pasa. Ok, ya mandé el mensaje, nena, también ahí para que se recuerden que el sábado no hay clases, el sábado hay aplicación de exámenes, entonces ese día no tenemos clases porque luego se Sí, presentan y muy bien. dime, Sí, muy bien, maestro. ya luego llegan Muchas gracias. de nada, lo dicen, es que no nos avisaron. Este, No, pero bueno, usted sí nos avisó, no lo anotó en el pizarrón, ¿se acuerda? O nos mandó, más bien la foto, la mandamos al grupo, ¿se acuerda? sí, la mandamos al grupo y les dije Ujú. estos días no hay. Y pero yo entiendo porque pues todo el tiempo he dado mucho tiempo, ya tengo muchos años dando clases, entonces yo sé que dice uno, ah, pues después me avisan de todos modos y resulta Sí, que no pasó, ¿eh? Pero bueno, sí, pero muchas gracias por recordarnos. antes Gracias. de que se me olvidara, dije, lo voy a mandar ahorita, porque tengo queriéndola mandar desde el martes, yo creo. Dije, Ok. esta vez se los voy a mandar, se los voy a mandar, y ahorita que me puse a hacer cuentas, dije, a ver, ¿con quién estoy dando clases? Ok, ya, ay, dije, el sábado, de una vez el 6. Ok, bien. Entonces dice que es un movimiento de electrones. Bien. Los electrones viajan del polo negativo de aquí, en esta dirección. Viajan para acá, corriendo. Y van hacia un foco. Esta es una resistencia de un foco de los viejos. Si no hay foco, se cierra el circuito y los electrones llegan hasta aquí nada más y aquí se acumulan. Es una fuente de electrones. Y acá es tierra. Esto le llaman tierra. A esto, jala electrones para acá y conduce electrones hacia allá. Entonces, si no hay donde se detengan los electrones, aquí se van a parar, ellos se van a quedar ahí. Como no están batallando, ellos ahí se quedan, simplemente van y regresan, aquí se acumulan, no hace nada, no pasa nada, están ahí muy pasivitos. Pero si le conectamos, digamos, un alambrito delgadito, entonces ellos rápido empiezan a circular a la velocidad de la luz a través del alambrito, no importa cuántos giros tengan y qué discos haga, ellos van a cruzar por aquí a la velocidad de la luz. Entonces, si yo voy corriendo, vamos a suponer que yo soy un electrón, voy corriendo por aquí, pero en frieguísima, y detrás de mí vienen 200,000 personas corriendo y yo voy adelante. Al llegar aquí, me meto a una alberca, donde el agua me llega a la rodilla. Bueno, pues al llegar aquí, disminuyo mi velocidad porque no puedo correr rápido por la velocidad del agua, perdón, por la densidad del agua. Llega el de atrás, me pega en la espalda, y llega el de atrás, le pega al otro en la espalda, se caen y se empieza a hacer el amontonadero aquí y yo sigo luchando por cruzar
ese esfuerzo que yo estoy haciendo va a generar una electricidad, va a generar una luz, se va a prender esta resistencia y va a empezar a iluminar. En cuanto llego yo aquí, corro y dejo a los demás atrás, sale el que sigue y sigue otra vez, pero mientras siguen llegando más y más y más y más y más, y así es como se mantiene el foco encendido. Si aquí hubiera una resistencia, digamos que aquí este cable fuera muy grueso, y fuera muy delgado, perdón, y aquí tuviera un cable gruesísimo, pues tardarían, entonces los electrones pasarían muy rápidamente, se dispersarían y empezarían a salir otra vez por acá, pero mientras se estaría llenando aquí de electrones y en cuanto se apilen demasiados, empieza a iluminarse. ¿Qué experimento podemos hacer para comprobarlo? Bueno, podemos comprar nada más, no les digo que lo hagan en casa porque, bueno, ya lo he hecho, pero lo hicimos en laboratorio. Agarramos un lápiz de punta gruesa, lo más gruesa posible, ¿ok? Y le amarramos un cablecito de este lado, un cablecito de este otro lado, ¿ok? Este, y bueno, realmente lo que hicimos fue en una plancha de metal poner el puro lápiz, la punta del lápiz, lo pelamos, lo quitamos la madera y lo pusimos ahí. Luego le pusimos este cable por este lado y no pasó nada. Pero al ponerle el cable, este otro por este lado, los electrones encontraron la manera de cruzar y empezaron a pasar por el carbón, el lápiz de carbón, y se empezó a iluminar, se empezó a iluminar, se empezó a iluminar hasta que tronó. O sea, fue tanta la temperatura que aumentó que, bueno, podemos prender un papel ahí con la lumbre. Si algún día nos quedamos sin lumbre por ahí en el cerro, tenemos un carro, hay un carbón por ahí, pues se puede con tener mucho cuidado, pegar los cables al carbón de un lado y del otro, y el carbón se va a ir encendiendo poco a poco, se va a prender, ¿sí? Es una manera, digamos, de comprobar que los electrones se apilan y generan electricidad, generan corriente. Este circuito que vemos aquí, bueno, este otro fue un dibujito así hecho se va como yo lo pude hacer. Pero aquí ya tenemos uno hecho con dibujitos, con la pilita bonita. Estas son las partes principales de un circuito eléctrico. La pila se llama generador, que es la que está dejando salir por un lado los electrones, ¿sí? Y aquí dice que tiene un fusible. ¿De qué me sirve este fusible? Este fusible regula digamos, la carga de electrones que van a pasar por aquí. Es decir, va a decir, yo nada más voy a aguantar hasta 20 electrones que pasen por mí a un tiempo y detiene el flujo y empieza a dejar pasar de a 20, de a 20, de a 20. En cuanto yo apago aquí, los electrones se detienen aquí y dicen, ya no hay más pasos, me esperan, me esperan. Ahí se quedan todos apilados. Este material es especial para detener los electrones, el paso de los electrones que tenemos ahí. En cuanto cierro, es decir, en cuanto pego los cables, al prender yo aquí el switch, entonces empiezan todos, de 20 en 20, a correr por aquí, llegan aquí y este no tiene límite, dice, a ver, pasen los que puedan y aquí los atiendo. Entonces empiezan a pasar los electrones, se acumulan ahí adentro, chocan unos con otros, empiezan a buscar la salida, salen por este otro lado, se van a la tierra de la batería por ponerle alguno. Podemos incluso esta parte de tierra, en lugar de conectarla a la pilita, la podemos conectar a la pared y va a funcionar. ¿Por qué? Porque está haciendo tierra, es decir, hay un lugar neutro donde puede viajar. Cuando esto pasa, entonces, esta fusible que tenemos aquí, si se cuelan 10 electrones de más, en cuanto llegan aquí 30 electrones, este se rompe. Dice, nada más, ya, se amontonaron demasiados, ya no hay más, se rompe. Y dejan de pasar electrones. Y esos 10 electrones jamás llegaron aquí, porque 30 electrones aquí iban a romper el foco, iban a romper la resistencia del foco. Protegí mi foco, el foco vale más caro, el fusible pues lo reemplazo y vuelven a circular los electrones. Se viene otra descarga, se funde, lo vuelvo a cambiar. Entonces, muchos de los aparatos antiguos y todavía nuevos tienen este fusible que detiene el flujo de los electrones a través del mismo. Y muchas veces se descompone y dice la gente, bueno, vamos a ponerle, a puentearlo, lo puenteamos, le quitamos, le pegamos un cable y ya está, ya lo arreglé.
¿sí? Y este tiene la amabilidad todavía de aguantar de repente, de vez en cuando, los 30 electrones y regresa a su trabajo normal, pero con el tiempo se va a fundir. Nuestros aparatos se van a dañar con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando el voltaje es demasiado grande? ¿Ok? Y viene directamente desde antes de llegar al transformador en el poste, viene directa la luz, la corriente viene directa, no cambia de polaridad, ahí viene directa, los electrones van viajando a la velocidad de la luz. Si se revienta un cable que va pegado al transformador, vamos a suponer que este sea el transformador y viene un cable aquí, pegando aquí, se revienta de aquí y cae, ese cable está vivo, se dice que está vivo, o sea, tiene corriente. Basta con que lo toque yo con un dedo para que pasen 240 voltios o a lo mejor más por mi cuerpo. Entonces, pasan por mi cuerpo y van a encontrar, si lo toco con la derecha y estoy tocando la tierra con el pie derecho, es decir, que alcance yo a tocar una parte húmeda, si lo toco así nada más, de todos modos es el voltaje tan grande que viene que alcanza a puentearse desde mi pie hasta la tierra y brinca la electricidad pasando por mi mano. Si es la mano derecha, va a pasar por mi mano derecha, por la parte derecha de mi cuerpo y va a salir por mi pierna derecha, quemando toda esa parte. ¿Sí? Porque los electrones se acumulan tantos que dañan el tejido con calor, se pone a hervir la carne, la sangre, y bueno, pues en ese momento no creo que dure mucho vivo. Si es un voltaje de 120, que es el que manejamos en la casa, si el voltaje no es tan grande, pues va a lastimar mi cuerpo del lado derecho nada más y podría recuperarme, no habría problema. Pero si el puente lo hago con la mano izquierda y el pie izquierdo, ese voltaje que entra va a detener el corazón por un momento o por definitivo ya. Entonces la persona muere por un infarto antes de morir por la electricidad. Pueden ver videos de seguridad industrial en donde algunas personas van agarradas de esos andamios de metal, lo van empujando, toca un cable de la parte de arriba que es corriente continua y la gente se queda aferrada, pegada al metal y se les doblan los pies, pero siguen aferrados al metal y la corriente está pasando a través de ellos. Sus pies empiezan a arder de la potencia que va corriendo a través de ellos y genera pues un daño irreversible en el cuerpo. Hay personas que se han salvado de una descarga de ese tipo, hay personas que han muerto al instante, las personas que quedan vivas pues a veces quedan con parálisis, con daño cerebral, Regularmente no hay daño cerebral porque no ataca al cerebro directamente, regularmente pasa por el cuerpo hacia abajo y no daña el cerebro, pero sí daña la médula espinal, daña los tendones, daña las articulaciones y pues la gente puede llegar a quedar inválida. Un voltaje como el que recibimos nosotros no pasa de que sintamos como si un motor nos torciera el dedo rápido y nos duele porque hay dolor y retiramos rápidamente la mano. El dedo lo quitamos rápidamente porque los electrones se acumulan en el dedo, sí pasan por el cuerpo, pero ya en el cuerpo se dispersan, ya no es tan grande la resistencia, entonces pasan rápidamente, pero en el dedo, que es más delgado, ahí es donde se siente el calambre y rápido retiramos la mano y nos queda dolorido y bueno, el corazón temblando por los electrones que pasaron a través de nuestro cuerpo. Es una electricidad, digamos, que no es tan grave para una persona grande, pero para un niño sí puede ser fatal. Incluso para una persona grande con problemas cardíacos, pues definitivamente también va a ser fatal. ¿Ok? Este es entonces, como les decía, un pequeño circuito eléctrico sencillo, fácil, y cualquiera lo puede hacer. Podemos ir a la tienda, comprar un enchufe, comprar un metro de cable, un socket, un foco, y pegamos los dos puntas del cable a la clavija, lo atornillamos y luego
abrimos el socket, metemos el cable, conectamos los dos polos también, a cualquiera que sea, no importa, cerramos el socket, ponemos el foco y ya tenemos una extensión para llevar electricidad. Conecto en la luz y si compro un metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros, pues esa distancia es la que va a recorrer la electricidad y voy a poder este, tener luz en algún lugar. Aquí en la casa, en su casa, tenemos algunos que hacemos algunas actividades a veces en la cochera y la luz no es suficiente, pues es un poco pequeño, nada más para alumbrar. Ahí sencillo, pero a veces ocupamos más luz y tenemos una extensión grande con una lámpara grande. La ponemos en la cochera y pues ilumina perfectamente todo, ya sea para hacer trabajos en la noche, reparaciones o lo que se necesite. El alternador. Hemos escuchado muchas veces que el carro le falla el alternador. Hemos escuchado muchas veces que se descompuso el alternador, etcétera. Este alternador recibe la corriente de la batería y la hace alterna, es decir, que la hace cambio de polaridad constantemente. Y es así como el carro trabaja, es así como el motor empieza a funcionar. ¿Por qué? Porque tenemos una polea como la que acabo de presentar al inicio de la clase, y ese motor, esa corriente llega, primero llega a la marcha funciona con la pila que tenemos conectado y una vez que arranca, se desconecta am, se desconecta la marcha y deja andando el motor del carro. Es el que empieza a funcionar con esa corriente alterna y ese mismo giro del motor regresa corriente a cargar la batería. Entonces, mientras el carro esté prendido y la batería esté funcionando bien, sin ningún problema, está alimentando a la batería y está utilizando, ya la batería la utiliza nada más para prender los focos, los foquitos de adentro, etcétera, etcétera, pero el motor ya está funcionando con la gasolina. Él ya nada más está haciendo que cargue la pila para lo básico. Yo salgo a la carretera en la noche, prendo mi carro, entra la marcha, echa a andar el motor comienza a trabajar, empieza rápidamente a cargar la batería. Cuando carga la batería ya no hace más, ahí se detiene. La batería deja de recibir carga. Pero yo prendo las luces del carro, prendo el aire acondicionado, prendo el estéreo y empiezo a circular. Bueno, estoy utilizando esa misma electricidad que yo estoy generando con mi carro, la estoy utilizando en mi beneficio. Llego a algún lugar, detengo el carro, apago el motor, dejo prendido el aire acondicionado, las luces y el radio y estoy, no sé, mandando mensajes, me pongo a chatear y de repente empieza a bajar la potencia porque se está comiendo ya la pila, estoy gastándome la pila. Si me doy cuenta, le doy marcha y hago que funcione nuevamente el motor y el motor empieza rápido a cargar otra vez la pila. Pero si la pila no tiene suficiente carga para echar a andar el motor, ya no voy a poder echar a andar mi carro. Si es un carro estándar, bueno, lo empujo y hay un truco para poderlo echar a andar con un empujón. Si es un automático, no hay manera de echarlo a andar con un empujón. Por eso muchos de nosotros preferimos un vehículo estándar que un automático. Es una de las razones. Entonces, los conductores es por donde se mueve la corriente eléctrica, es el cable. Si yo conecto un cable a una varilla, a un palito de esos, de cohete, de los que avientan los cohetes, es un palito largo, le pongo un cable por un lado y un cable por el otro, no va a pasar nada, porque la madera no conduce los electrones, ¿sí? Los electrones llegan y en mi caso le hacen a la madera. Sí, se meterán algunos, sí empezarán a circular, pero no pasa nada. Puedo tocar la madera y jamás se va a calentar. Pero si remojo la madera y le pego los cables, entonces los electrones se encuentran en el agua y el agua es un medio excelente para circular la electricidad. Empiezan a correr a través del agua y empieza a calentarse también el agua, se empieza a evaporar, se termina de evaporar y lo único que hicimos fue separar el oxígeno del hidrógeno y la tabla queda seca otra vez. Hay algunas estufitas pequeñas que vendían antes de resistencia, las conectaba yo, no sé si todavía hayan,
Todavía las hay, pero ya vienen cubiertas por un tubo de metal. Pero antes estaba la resistencia viva, expuesta, y circulaban los electrones, se encendía la parrillita eléctrica, ponía mi comal, calentaba la comida, etcétera, etcétera, la desconectaba y la resistencia aguantaba bastante tiempo. Con el tiempo se iba quemando hasta que se reventaba, porque ya se había quemado suficiente. En un taller teníamos nosotros uno, yo lo volví a pegar otra vez, le hacía un nudito y lo prendí otra vez y funcionaba hasta que ya de plano ya no podía retirarla más, entonces iba a la palería, compraba otra resistencia, se la cambiaba y seguíamos calentando nuestra comida en la parrilla. Eh, este tipo de materiales de resistencia son de aluminio, de cobre, pero mejor el cobre que el aluminio. Hay muy buenos conductores de electricidad, o que es lo mismo, ofrecen poca resistencia al paso de los electrones. ¿Ok? Hay muchos tipos de cables eléctricos diferentes. Los receptores son los elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía. Por ejemplo, las bombillas, dice, transforman la energía eléctrica en luminosa o en luz. Los radiadores de calor, el calentador recibe la corriente eléctrica, enciende una resistencia, prende un ventilador y está haciendo que salga el aire caliente por una parte y alimentando aire frío por el otro. Y estoy entonces teniendo yo un calentador para el cuarto, que me va a llegar un recibo bien caro, pero no le hace. Los motores como el coche en movimiento, las motocicletas, los scooters y otros tipos de aparatos que van saliendo. Los aviones también funcionan algunos de esta manera. Y los elementos de manto de control son los que componen un circuito eléctrico. Estos elementos permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de la corriente eléctrica dentro de un circuito. Hay interruptores, pulsadores, conmutadores, etcétera. Y a estos va cuando conectamos nosotros la computadora, un voltaje alimenta la corriente para que se vea la pantalla, otro para que prenda la unidad de CDs, los que tenían antes CD, los que tenían medios de entrada, otro para alimentar una pequeña cantidad de corriente al lector de USB, otro para prender los foquitos del teclado, otro para hacer cada una de las funciones allá adentro. Hay varios circuitos conectados con conmutadores que distribuyen la electricidad de acuerdo a la cantidad que se necesita para cada proceso. Hay elementos de protección, como el fusible, que protegen los circuitos y a las personas cuando hay peligro o la corriente es muy elevada y puede haber riesgo de quemar los elementos del circuito, como el fusible que acabamos de ver. Es así a grandes rasgos, sí, el sistema. Hay diversos tipos de circuitos eléctricos que se pueden clasificar de diversas maneras. Algunas de las más frecuentes son las que indicamos en la lista que va a continuación. Según el tipo de señal, hay circuitos de corriente directa o corriente alterna. La directa, dijimos, la agarro y ya no la puedo soltar, me traba la mano. La alterna se apaga y se prende, se apaga y se prende. En ese momentito empuja mi mano, la avienta al momento de hacer el cambio. Según el tipo de configuración, es el tipo de categoría más común. Incluye los circuitos en serie, paralelo o mismo. Voy a comprar una serie navideña. Quiere decir entonces que esas series están en serie, es decir, se prende un foquito y ese foquito le pasa corriente a al foquito que sigue, ese foquito a la que sigue y ese foquito al que sigue. Entonces lo prendo y tengo una serie de foquitos prendidos, por eso se llama serie navideña. Con el tiempo se fundía un foquito, ya no sé, se apagaron todos. Pues cámbiale el foquito y se prenden otra vez todos. Y nos daban un puño de foquitos para ir cambiándolos porque se iban a fundir. Después conectaron en paralelo, es decir, cada foquito va conectado a la corriente directamente. Se funde uno, no hay ningún problema. Hay un puente que está agarrando corriente y ese foquito se prende independiente. O sea, se funde uno, los demás siguen funcionando. Ya no se deberían de llamar series navideñas, se deberían de llamar paralelas navideñas. Pero como el nombre se lo pusimos desde el inicio, así se queda. Es una serie en paralelo, es una incongruencia, pero así está. Según el tipo de régimen, ¿ok? La corriente periódica, corriente transitoria, cuando la periódica es constante, cuando es transitoria en ocasiones se detiene y a veces no.
Hay relays, se llaman, hay aparatitos que impulsan corriente y luego la detienen, la impulsan y la detienen, abren y cierran, abren y cierran. Es lo que hace la serie navideña para que prenda y apague, que prenda y apague. Cada vez las series navideñas son más sofisticadas, tienen más elementos y por lo mismo se ven más bonitas. Según el tipo de componentes, hay circuitos eléctricos o circuito electrónico. Cuando el voltaje lo bajamos a voltios en lugar de kilowatts, es entonces ya un circuito electrónico. En el primero hay mayores cargas y piezas de mayor tamaño. En el electrónico no, son pequeños componentes que los podemos tocar y no dañan. Podemos tocar una pilita y no pasa nada. Agarramos los polos, no pasa nada. Sí se descarga, pero no nos daña. Y agarramos una pilita de esas cuadradas, la tocamos con el dedo, no pasa nada, nos la ponemos en la lengua y empezamos a babear. La electricidad que corre por de un lado al otro lado de la lengua se siente un cosquilleo y la lengua empieza a defenderse, empieza a soltar saliva para disminuir el daño que puede estar causando. Entonces, para poder realizar un circuito electrónico casero, se recomienda empezar por diseñar un diagrama de flujo electrónico. Este es un esquema donde se representa el orden en que trabaja cada uno de los componentes. Podemos abrir una computadora vieja, un radio viejo, este, y algunos de los nuevos también que tienen cada vez menos componentes, ¿sí? Y ahí podemos a poner en orden cómo vamos a acomodar los componentes. Así se simplifica de forma más rápida. Ver las interconexiones, dónde las voy a poner, dónde ubicarlas y dónde voy a aplicar la corriente. Entonces, esta piececita que vemos aquí la hemos visto ya muchas veces, a lo mejor, cuando desbaratamos un estéreo viejo y vemos unos churritos como este con unas rayitas rojas, amarillas, negras, cafés, verdes, etcétera, etcétera. Esta es una resistencia eléctrica. Es un dispositivo cuya función es la de oponerse al paso de los electrones. Ella detiene los electrones, pero los deja pasar a cierta velocidad, cierta cantidad. Esta característica de oposición al paso de la corriente eléctrica produce una serie de efectos de los cuales podemos aprovecharnos y por los cuales las resistencias eléctricas son utilizadas. Y están envueltas en esta masa dura, en esta cerámica, para que no les dé el aire y no se vayan a quemar. ¿Ok? Detenemos un momentito, continuamos en el siguiente video.